Saludos y bendiciones, amados hermanos. Soy el pastor José Gómez. Enviamos un saludo muy fraternal desde aquí, desde las instalaciones de la Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final, Promesas del Nuevo Pacto. Un saludo para ustedes también, amados hermanos de la Iglesia de Cristo, ministros y sacerdotes del Señor en la ciudad de Panorama City. Saludos también para cada uno de nuestros hermanos que allá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, también nos acompañan en esta transmisión y en esta serie de enseñanzas. Y a ustedes también que han conocido de este canal, pues un saludo fraternal. Nuestra oración al Señor nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que el Señor le conceda fortaleza en su ser interior, que el Señor bendiga de manera abundante con su misericordia nuestras vidas y que nos guarde y nos libre de todo mal. Bueno, hoy continuamos con esta serie de enseñanzas. Recuerde que ahora ya estamos hablando, estudiando, confirmando con las Escrituras acerca de lo que es los ministerios, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos enseña en Efesios capítulo 4. Nos habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y una de las funciones que Él está desarrollando es que Él ha estado concediendo dones a los hombres y a unos les dio el ser asignados en el ministerio de apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores, a otros como maestros y otros también que recibiendo dones espirituales por el Espíritu Santo. Y todo esto procede de Dios, pues también una iglesia que está siendo bendecida, que está recibiendo la enseñanza, y miembros de la iglesia que estamos siendo discipulados y que estamos anhelando también conocer cuál es nuestra función para que en la iglesia de Cristo todos tengamos el lugar apropiado y también desarrollemos el ministerio que el Señor nos ha concedido. Bueno, estamos hoy en la lección número 6 y vamos a dar inicio a la enseñanza de los apóstoles. Hablamos anteriormente acerca de lo que es la conducta de los apóstoles, parte 1 y parte número 2, que aprendimos de acuerdo a la Escritura en relación a la conducta de los apóstoles. Bueno, que ellos siendo hombres participaron de parte del Señor Jesucristo y en la voluntad de Dios, y confirmados por el Espíritu Santo, y los ministros también que estaban encargados, que fueron encargados de imponer sus manos, enviarlos, delegarlos a esa función específica. Entendemos que el cuerpo de Cristo es un cuerpo conectado a Jesucristo mismo. Jesucristo está firmemente unido a la voluntad del Señor nuestro Dios y Padre, y el Espíritu Santo también está perfectamente unido. Si se cumplen las palabras que Jesucristo dijo, el Padre y yo somos uno, y Él rogaba para que los discípulos, sus discípulos, nosotros también llegáramos a ser uno. Entonces la iglesia de Cristo describe la perfecta unidad, una unidad en la cual juntamente con los demás miembros vamos aprendiendo, y esto cuando conocemos la doctrina de los apóstoles, pero que tienen una conducta como hombres, una conducta en el que enfrentan resistencia a aquellos que piensan que los apóstoles son dioses, aquellos que piensan también que pueden hacer una división o sectarismo diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y otros dicen yo soy de Cristo. Cosas que describen que la iglesia en esa condición es una iglesia inmadura. Es una iglesia que está creando divisiones y es una iglesia que no está comprendiendo sanamente la doctrina de los apóstoles. Bueno, entendemos también el carácter de los apóstoles como administradores. Dijo el apóstol Pablo que los tuviéramos como administradores, pero también como siervos, para que nadie sobrepasara el testimonio de lo que está escrito acerca de ellos. Una función donde claramente, como conocemos el significado de lo que es ser un apóstol, y que es un delegado por una autoridad superior, que es un representante de Jesucristo,
y que también es una persona asignada o puesta a desarrollar un ministerio específico con los poderes sobrenaturales. No porque son de ellos, sino porque los apóstoles tienen también la confirmación de lo que enseñan y de lo que predican, porque la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo está con ellos, colabora mientras ellos predican y ellos enseñan. Pero también es un ministerio muy sufrido, a veces temporalmente, a veces por más tiempo. Es un ministerio también el cual debemos de apreciar y también considerar que viven en una naturaleza también semejante a la nuestra. Son hombres y dice la Escritura, sin embargo, así en la voluntad de Dios, Dios se agradó de escogerlos, establecernos en esta función que es importante en el tiempo presente también. Bueno, cuando vemos ahora este tema y comenzamos a desarrollarlo acerca de la doctrina de los apóstoles, ¿qué significa participar de la doctrina de los apóstoles? ¿De quién es la doctrina que han enseñado los apóstoles? ¿Cuál es el provecho de esta doctrina en aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo y que hemos perseverado también en la enseñanza de los apóstoles? Bueno, para iniciar, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 3, el comienzo del ministerio de los apóstoles. Dice que Jesús, al haber resucitado, estuvo con los discípulos y dice que les dio instrucciones también a los apóstoles. Recuerde que al inicio fueron 11 apóstoles, después fue agregado Matías como sucesor de Judas, se completó el número de 12, y ellos dice que estaban en el aposento alto juntamente con un número de discípulos, que en la totalidad apóstoles y discípulos, entre los cuales había mujeres, llegó al número de 120. Estaban juntos, estaban unánimes, estaban perseverando, estaban orando, estaban alabando a Dios, estaban bendecidos porque el Señor, antes de ser llevado al cielo, levantando sus manos, los bendijo, y ahí estaban entonces ellos en el aposento alto. Recuerde que estaban en espera del derramamiento del Espíritu Santo y ser llenos de poder para comenzar a dar testimonio, declarar, predicar el Evangelio a toda criatura y para comenzar a ser discípulos a todos aquellos que creyesen en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, fueron llenos del Espíritu Santo, esa experiencia sobrenatural, esa manifestación gloriosa del derramamiento del Espíritu Santo y la presencia también del Espíritu Santo, confirmó lo que el Señor Jesús les había dicho: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Entonces, los discípulos, siendo llenos, dice que estaban en el aposento alto. Muchos de los que estaban ahí en ese días de festividad del Pentecostés, pues escuchaban hablar las maravillas de Dios en los idiomas de los hombres de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de otras regiones como Libia, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, viajeros de Creta y árabes. Sin embargo, unos estaban asombrados y otros decían: ¿qué quiere decir esto? Y otros se burlaban y decían: están borrachos. Así es como entonces dice que Pedro y los demás apóstoles, los 11 apóstoles, se ponen de pie y Pedro comenzó a predicar. La predicación consiste en presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Confirmamos que Pedro habló acerca de el sufrimiento de Cristo, la condición de Cristo en el Hades, los dolores de la muerte, pero también habló acerca de la presencia del Señor, quien dice que el Señor Jesucristo no fue abandonado en el lugar de los muertos, ni su carne sufrió corrupción. Y habla acerca de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
dice que aquellos hombres a quienes también se les dijo, ustedes consintieron con la muerte del justo, el autor de la vida, pues dice que entró en el corazón una tristeza, una aflicción, de manera que preguntan, ¿qué haremos? Le preguntan a los apóstoles. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los que recibieron las palabras, dice de Pedro, fueron bautizados y se añadió en aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente o perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. Aquí encontramos entonces que en el comienzo de lo que es una iglesia de 120 a la que le son agregados más de 3,000 personas o como 3,000 almas, entonces se desarrolla, después de predicarles el Evangelio, el ministerio de la enseñanza. Y este ministerio de la enseñanza se refiere a la enseñanza o la doctrina que los apóstoles comenzaron a enseñar a aquellas personas que recibieron a Jesucristo, que fueron bautizados, que estaban recibiendo también el Espíritu Santo. Y dice que las personas que creyeron perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Aquí encontramos la base para esta lección. Número 1, la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa doctrina? La palabra doctrina, del griego didakai, es la que nos confirma el diccionario Strong número 1322. Didakai, que significa didakai, entre otras palabras, acerca de lo que incluye enseñanza. Incluye instrucción, que es sinónimo de enseñanza. Pero también la palabra didakai nos enseña que significa lo que ha sido enseñado. Aquí entonces tenemos que unir el ministerio de los apóstoles, que ellos enseñaban la doctrina. Pero la palabra didakai también nos dice que lo que ha sido enseñado. Y vamos entonces a hacer una descripción o dar un significado de lo que significa la doctrina de los apóstoles. Esto quiere decir que aquellas personas asignadas al ministerio de los apóstoles con poderes sobrenaturales como representantes de Jesucristo y como delegados de nuestro Señor Jesucristo, porque eso implica, fueron delegados o asignados a una función específica. Primero, predicar el Evangelio según Marcos capítulo 16. Después, hacer discípulos. Pero aquí encontramos que en la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo y lo que significa la palabra enseñanza, que es la palabra didakai, que incluye lo que ha sido enseñado. Esta parte que nos hace conocer a los apóstoles del principio significa que lo que ellos estaban enseñando, que la doctrina de los primeros apóstoles, pues era una doctrina que ya se las habían enseñado. Aquí entonces la palabra didakai, que es enseñanza, doctrina de los apóstoles, se confirma que es una doctrina que ya había sido enseñada. ¿Quién la enseñó? Bueno, según Mateo capítulo 28 dice que cuando vieron los 11 discípulos, Mateo 28, 16, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y hagan discípulos de todas las naciones o en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar lo que yo les he ordenado. Entonces la palabra didakai, que es la que se utiliza para la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, se confirma que el Señor Jesús, presentándose a ellos y declarándoles que a Él le fue dado todo poder y toda autoridad, con esa autoridad es que los discípulos reciben
la asignación de ser representantes, de ser delegados, de ser establecidos como apóstoles para un ministerio de predicar el Evangelio y el ministerio también de hacer discípulos. Hacer discípulos significa enseñar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la misma que Él les ordenó que enseñaran. Esto es muy significativo, porque incluso nosotros podemos también, para sanar nuestra forma de pensar, pero también para poder atesorar la verdad. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo hicieron tanto impacto, al impacto quiere decir que hicieron un toque con gran fuerza, con gran poder en los sentidos, en los oídos, en el corazón de los oyentes, que dice que al escucharle mucha gente se quedaban admirados. Muchas personas se quedaban también sorprendidos y tomaban la decisión de seguirle a Él para continuar recibiendo sus enseñanzas. Esto nos enseña que los apóstoles, cuando enseñan doctrina, cuando enseñan lo que Jesús mismo declaró a sus primeros apóstoles, y que seguramente que entendemos que los apóstoles en este tiempo están enseñando la misma doctrina, la doctrina de Cristo, y también haciendo referencia de la doctrina de los apóstoles, especialmente los que tuvieron el honor y el impulso del Espíritu Santo para escribir lo que hoy conocemos como las cartas, el libro de los Hechos o las epístolas y el libro de Apocalipsis. Eso es lo que ahora se enseña. ¿De qué nos sirve a nosotros, de qué nos aprovecha establecer que la enseñanza de los apóstoles es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, esto es muy interesante porque incluso dice que la doctrina de Jesucristo, la cual vino a ser de sorpresa, y no solamente para las multitudes. Juan capítulo 7, versículo 15 dice: entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras? Letras, otra versión traduce: ¿cómo puede saber de escrituras sin haber estudiado o aprendido? Y eso hacían referencia de que, ¿de dónde aprendió? ¿Cómo pudo aprender si no conocemos que haya estado bajo los pies o sentado escuchando a maestros como Gamaliel o algún otro de los maestros de ese tiempo? Jesús les respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Así que otra cosa que hoy nosotros confirmamos, que la doctrina de los apóstoles es una doctrina que el Señor Jesucristo se las dio a conocer y que ellos la aprendieron. Pero el Señor Jesús dijo que aún la enseñanza que Él enseñaba, la cual aprendieron los primeros apóstoles, dice que no era de Él, sino que era enseñanza, doctrina del Padre, doctrina de Dios, doctrina del que lo envió. Para que usted observe un poquito más la honra que el Señor Jesús nos enseña acerca del que es enviado. Él dice: a mí me envió el Padre, pero me envió a predicar, me asignó a una función específica. Una de ellas fue predicar el Evangelio y la otra es enseñar. Esto es algo similar a lo que Jesús también delegó o comisionó u ordenó a sus discípulos: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo, etc. Pero también después les dijo, Mateo 28, versículos 16 y 17, que fueran por todo el mundo e hicieran discípulos en todas las naciones, enseñándoles lo que Él les ordenó. Así que nuevamente decimos, lo que los apóstoles han enseñado y lo que nosotros sabemos con seguridad que los apóstoles enseñan y que están enseñando, es la doctrina que vino de parte de Dios a Jesucristo,
que Él la compartió a sus discípulos, después llamados apóstoles, y que ahora pues estamos nosotros recibiendo esa forma de doctrina por los apóstoles que conocemos y que seguramente que hay otros que no los conocemos, pero que están enseñando la doctrina de Dios, que es la doctrina que enseñó Jesucristo y la que ordenó Jesucristo a sus primeros discípulos. Aunque las personas se maravillaban y los judíos se maravillaban, esto también implica que por el hecho de predicar la doctrina de Dios y la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles, va a provocar ciertas dificultades y preguntas y conflictos. Eso no es nuevo. Sin embargo, esto que nos dice la Escritura y las palabras de nuestro Señor Jesucristo es un testimonio para que nosotros conozcamos que el ministerio que el Señor ha asignado o ha ordenado a los apóstoles no es un ministerio nada más de luces, de adornos, de edificios grandes, del buen vestir, de riquezas. No es solamente eso. Sin embargo, algunas de las enseñanzas va a traer como resultado en este tiempo que venga esa bendición, pero no es una regla general que acompañó a todos los apóstoles en el principio de la iglesia. Hubo contradicciones, hubo rechazos. Al mismo Señor Jesucristo, siendo un enviado de Dios, pues lo condenaron diciéndole que él era culpable y que tenía que ser crucificado. Otra de las cosas que nosotros aprendemos es que dijo el Señor Jesucristo: si alguno quiere hacer su voluntad, refiriéndose a lo siguiente: si alguien quiere hacer lo que le agrada a Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de sí mismo. Pero el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Algunas personas tienen la duda, la inseguridad, y claramente que nosotros somos enseñados para poder llegar a conocer por las palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Digo que tuviéramos cuidado, que observáramos muy cuidadosamente para que nadie fuera engañado. Repito que el mensaje que fue enviado, el mensajero de la iglesia de Éfeso, dice que él tenía una característica y la iglesia lo llegó a conocer: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos dice que si alguno busca su propia gloria, dice que va a hablar de sí mismo. Entonces va a hablar la doctrina de Dios, que es la doctrina de Cristo y que fue la doctrina de los apóstoles en el principio, y que es la doctrina que, sin lugar a dudas, muchos apóstoles están predicando hoy. Pero ¿cómo conocemos si son verdaderos? Entonces dice: los que son verdaderos no hablan de sí mismos, sino que manifiestan que están haciendo lo que le agrada a Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. En segundo lugar, el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Número 2, la enseñanza declara la gloria de Dios, la forma de predicar, la forma de accionar, busca la gloria de Dios o busca la gloria personal. Y en parte, pues esto ha sido el motivo por el cual hay muchas personas que están en desacuerdo con el ministerio de los apóstoles. Ellos lo que manifiestan, lo que presentan, lo que declaran, es acerca de lo que es cuando la persona habla de sí mismo, cuando utiliza frases de la gloria de Dios, del poder de Dios, pero cuando son cosas que no tienen relación
ni con la doctrina de Dios, ni con la enseñanza de Cristo, ni con el carácter de Cristo. Y ahí es donde entonces dice la Escritura que el que busca su propia gloria dice que habla de sí mismo. El que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. No hay injusticia, es verdadero. No busca lo suyo propio, no habla de sí mismo. Bien, si este es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y una de las cualidades de su enseñanza, los apóstoles aprendieron la doctrina de Jesucristo como una doctrina de Dios en la que se busca que el Señor nuestro Dios reciba toda la gloria y sea presentado en su gloria, en su poder, en su majestad, en su fuerza, en su sabiduría, en su inteligencia, en su amor, en su misericordia. Así entonces, la doctrina de los apóstoles es una doctrina también que dice en el libro de los Hechos que aquellos que recibieron la palabra del Evangelio, las buenas nuevas de salvación donde se presenta la muerte, la resurrección de Jesucristo, donde se habla acerca de la exaltación de Cristo por la voluntad de Dios y donde también le asignaron a Jesucristo el lugar de mucha más honra e importancia que se llama a la diestra de Dios. Esto nos hace entender entonces que aquellas personas que recibieron el mensaje, que respondieron con arrepentimiento, que fueron bautizados, que estaban recibiendo el don del Espíritu Santo, entonces dice la Escritura que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a la congregación como 3,000 personas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Hay otras cosas también, pero estamos en el tema de la enseñanza o doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, entonces, es una doctrina que enseñan los que han sido asignados a esa función de apóstoles, de representantes de Jesucristo, de personas que desarrollan una función específica en donde hay poderes sobrenaturales de parte de Dios y de parte de Cristo que confirman la palabra que predican y que enseñan. Pero también personas que manifiestan y confirman con su conducta que ellos no buscan su propia gloria, no están hablando de sí mismos y también ellos dicen que manifiestan una conducta recta y que son verdaderos. Tenemos entonces que prestar atención a estas cosas que el Señor Jesucristo dijo como enviado y que Él confirma que se van a mostrar a aquellos que son también enviados por nuestro Señor Jesucristo como apóstoles. Dice la Escritura que el impacto del Evangelio, el Espíritu Santo llevando el significado y manifestando ese poder, entonces tocó el corazón de aquella multitud, de manera que son convencidos de pecado y responden en una conversión y fueron agregados a la iglesia. En el principio, entonces, la iglesia dice que comprendieron algunas otras cosas, como por ejemplo salir de una generación perversa, otras cosas como la sinceridad, la rectitud de los ministros, que hizo también que el Espíritu Santo diera el impulso a aquellas personas para congregarse, para escuchar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo en los labios de los apóstoles. Y dice también que así perseveraban continuamente. Cosas tan importantes que entonces esto llegó a dar testimonio a todo el pueblo, y dice que así continuaban también los apóstoles y hacían milagros porque la presencia del Señor estaba con ellos.
Algunas de las enseñanzas que los apóstoles confirman que deben de ser enseñadas y que los que han estado siendo agregados a las iglesias deben de aprenderlas y ser también estimulados con el testimonio de los que predican como apóstoles, aunque nosotros también y otros como profetas y evangelistas, maestros, pastores, también tenemos la responsabilidad de enseñar esta doctrina y también esforzarnos por recomendarnos con una conciencia limpia, con acciones en las que no buscamos nuestra propia gloria. Eso es muy interesante también entonces para los que comienzan a enseñar, los que están predicando el evangelio ya en las calles con su familia, o los que enseñamos ya en la congregación local o en otras congregaciones. Algunas de las enseñanzas que se confirma la carta que fue escrita a los hebreos en el capítulo 6 confirma que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo fueron las enseñanzas que también enseñaron los apóstoles en el principio. Hebreos capítulo 6 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales. Literalmente, cuando se habla de las enseñanzas elementales es las palabras del principio, y esto habla de las enseñanzas del principio, las enseñanzas importantes acerca de Cristo, o como dice otra versión, las enseñanzas elementales de Cristo, del Mesías, haciendo una referencia de lo que el Señor Jesucristo enseñó y que el Señor ordenó que esas mismas enseñanzas las enseñaran los apóstoles, y posteriormente los apóstoles enseñaban a los delegados como ancianos o como maestros que enseñaran lo mismo a las iglesias. Y entonces encontramos nosotros que en Hebreos capítulo 6 hay 6 enseñanzas elementales acerca o enseñanzas de Cristo, del Mesías. Dice que son fundamentales también, son importantes, pero son también como fundamento. Una es el arrepentimiento de obras muertas, la otra es la enseñanza de la fe hacia Dios, la enseñanza sobre los bautismos, la enseñanza de la imposición de manos, la enseñanza de la resurrección de los muertos y la enseñanza del juicio eterno. Cuando usted contempla y confirma que en la Escritura, después de años de la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo, todavía se establece que la doctrina que Jesús ordenó a sus discípulos que se enseñara, todavía se tiene en estima y se tiene en valor, diciendo, esto es lo fundamental. Y después de lo fundamental vienen también otras enseñanzas para hacer avanzar hacia la madurez. Quiere decir entonces que esta enseñanza de los apóstoles es tan importante, y tenemos la grande tarea de animar, de alentar, de instruir a los nuevos creyentes, a los que son discípulos, a los que están ya llamados a un servicio. Esto quiere decir que tenemos también ese desafío de enseñar a aquellos que ya están enseñando, para que enseñemos lo mismo que ha sido enseñado desde el principio. ¿Por qué la enseñanza de los apóstoles? Bueno, ya lo dijimos, es de Dios. Dios se la dio a Jesucristo, Jesucristo le dio a sus discípulos, después llamados apóstoles, y ellos estaban supervisando que así se enseñara en las iglesias. ¿Por qué razón? Desde los días de nuestro Señor Jesucristo, porque había otras doctrinas que no son de provecho, que causan contiendas, que causan divisiones, que causan apostasía, etcétera. Como por ejemplo, Mateo capítulo 16, versículo 12 dice que en los días de nuestro Señor Jesucristo había enseñanzas de los fariseos, había doctrina de los saduceos. Marcos capítulo 12, versículo 38 dice que había una forma de enseñanza de los escribas.
Y si usted tiene en mente, cada uno de estos grupos fueron grupos opositores a el Señor Jesús y también opositores a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero sorprendentemente, en 1 Timoteo 4, versículo 1, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo declara y declaró que en estos últimos tiempos habrá también hombres que enseñan espíritus de error, por medio de espíritus de error y enseñanzas de demonios. Alguien puede decir, bueno, pues eso lo enseñan fuera, ¿verdad? En los lugares de espiritismo donde hay brujería, hechicería. No, el Espíritu Santo dijo y nos dice que en estos últimos tiempos algunos van a apostatar de la fe porque van a escuchar doctrinas de demonios. ¿Quiénes son los demonios? Seres espirituales que comandan, que dirigen ejércitos de espíritus inmundos. Y entonces esto es importante tener cuidado porque estas enseñanzas son enseñanzas que ya en este tiempo están afectando lo que es la relación matrimonial establecida por Dios, lo que es el estado de salud, haciendo también controversial el tema de los alimentos que Dios creó para que nosotros participemos de ellos con acción de gracias. Pero en Hebreos capítulo 13 y versículo 9, para concluir y dejarle a usted la inquietud de cuán importante es aprender, perseverar, estudiar y confirmar las doctrinas de los apóstoles, la doctrina de Jesucristo, que es la que Dios le dio a Jesucristo, para que ahora también la iglesia de Dios y de Cristo sea edificada. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 9? Versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas o enseñanzas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser establecido con la gracia. Y aunque el tema era no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Pero la primera parte dice no se deje llevar por doctrinas diversas y extrañas. Todavía en este tiempo entendemos que hay esa multitud y variedad de doctrinas extrañas y diversidad de doctrinas, y que nosotros como Iglesia de Cristo, al estar perseverando en la doctrina de los apóstoles, debemos de confirmar cuál es la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Jesucristo y que es la doctrina que Dios le dio a Jesucristo para nosotros también en este tiempo. Bueno, amados hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Algunas de las escrituras usted las puede volver a estudiar. Si tiene algún comentario, agréguelo ahí en la página, y si desea comunicarse con nosotros, tiene alguna pregunta, llámenos al teléfono de oficina área 323-727-6033. Que el Señor les bendiga. Un saludo fraternal a cada uno de ustedes.